Hola hermanos, me da mucho gusto estar nuevamente aquí para compartir esta palabra tan hermosa que nos ha dado el Señor. Y nuestro tema es: la Biblia nos da recursos para vencer el pecado. Vamos a leer nuestro texto que dice en 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Alguno de nosotros podría decir que no tiene pecado? Yo creo que no. Yo creo que no, porque somos carne y estamos en la tierra y estamos rodeados de maldad, ¿verdad? Pero nosotros, en el nombre de Jesús, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros, para podernos conducir sin pecado. Esta vida nunca seremos victoriosos sobre el pecado. Es el Espíritu Santo, el don de Dios que nos ayuda y nos ha dado su palabra para ser victoriosos. La vida de nosotros, con la ayuda de Dios y siguiendo los principios de su palabra, podemos progresivamente vencer el pecado y llegar a ser más como Cristo. Cuando habla progresivamente, es que nosotros desde que nacimos en Cristo vamos creciendo y vamos cambiando. Y nos vamos dando cuenta de nuestro pecado, de la maldad y de muchas cosas. Y nosotros, el primer recurso de la Biblia para ayudarnos a vencer el pecado es el Espíritu Santo de Dios. Es un don que Dios nos ha dado para ser victoriosos en Él, vivir de cada uno de los cristianos. En Gálatas 5, del 16 al 25, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, lo que tú quieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho. Ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Entonces, nosotros sabemos, aquí hace un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Así es que nosotros no podemos decir que no tenemos pecado. Somos llamados a caminar en el Espíritu. Todos los creyentes ya poseen el Espíritu Santo.
pero el pasaje que acabamos de leer nos dice que necesitamos caminar en el Espíritu. Todos los creyentes necesitamos caminar, dejando bajo el control de Dios nuestra voluntad. Eso significa que deberíamos de llevar a la práctica lo que el Espíritu Santo nos induce a hacer en nuestras vidas. ¿Quién nos lo induce? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va enseñando, nos va bendiciendo, nos va guiando. La diferencia que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente se ve, por ejemplo, en la vida de Pedro, quien antes de ser lleno del Espíritu Santo, negó a Jesús 3 veces. Y después, cuando ya el Espíritu Santo vino sobre él, una vez lleno del Espíritu, Pedro habló del Salvador a los judíos en Pentecostés de manera fuerte y abierta. Ahí está el contraste. Un hombre que mientras no tenía el Espíritu Santo de Dios, hablaba de una manera, pero cuando llegó el Espíritu a su vida, él habló abiertamente conforme a la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:19 nos dice la palabra: no apaguéis al Espíritu y busca más bien ser lleno del Espíritu. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿No se han preguntado cómo es que yo me voy a llenar del Espíritu Santo? Es elección de Dios. Dios elige a los que se van a llenar de su Espíritu. En el Antiguo Testamento, Dios elegía a personas para llevar a cabo la obra que Él quería que hicieran. Tenemos aquí un ejemplo. En Génesis 41:38, fíjense, y dijo Faraón. ¿Quién lo dijo? Faraón, un hombre que no tenía el Espíritu de Dios. A sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿De quién hablaba? De Moisés, ¿verdad? Y en Éxodo 31:3 dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Nos está enseñando que el Espíritu, a las personas que le buscan, a las personas que Él desea y que ve que le van a servir, a esas personas las llena del Espíritu. Entonces, nosotros sabemos que cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, Él nos da sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. En Colosenses 3:16 también nos dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, canten himnos espirituales a Dios con gratitud de corazón. Hay evidencias de que Dios escoge el llenar a aquellos que se están llenando de la palabra. Eso nos impide pecar, porque estamos hablando acerca del pecado. Eso nos impide pecar. ¿Por qué? Porque nos estamos llenando de la palabra de Dios, de manera que eso nos
nos lleva a nuestro siguiente recurso. Porque cuando algo está lleno, ya no le cabe más. Y si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, estamos llenos del Espíritu de Dios, pues ya no le va a caber otra cosa, y menos la maldad. La palabra de Dios es el segundo recurso. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17, nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién nos está preparando? El Espíritu Santo de Dios, para que nosotros, sin tener pecado, el Señor nos pueda usar, nos pueda bendecir, nos pueda guiar. Él nos enseña, esto nos enseña cómo vivir y qué creer, nos revela cuando hemos escogido senderos erróneos, nos ayuda a regresar al sendero correcto. ¿Cómo nos dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y ustedes se acuerdan o han leído, que sí lo han leído, a Josué 1:8, ¿cómo le decía el Señor? Le dijo que la clave del éxito para vencer a sus enemigos era no olvidar este recurso. ¿Cuál recurso? La palabra de Dios. En Josué 1:8 dice: medita en la palabra, y nos enseña ahí que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, que es la palabra de Dios. Son las instrucciones de Dios dadas a cada uno de nosotros. Dice: que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sin embargo, una persona que está apartada de la palabra, una persona que no la tiene a flor de piel, que no la tiene en el pensamiento, en el corazón, se le olvida y fácilmente se convence de hacer cosas que no deben. La Biblia es un recurso que a menudo tratamos de manera ligera. Para nosotros, sí, la Biblia. Y damos prueba de ello al llevar nuestras Biblias a la iglesia, que ahora nos los están pidiendo, nos lo están diciendo, porque se había quitado esta costumbre, ¿verdad? O leer algún devocional, hacer un diario o un capítulo diario. Pero ¿saben qué? Fallamos porque no lo memorizamos, porque lo leemos y ya pasó. También tenemos que meditar en ella y aplicarla en nuestras vidas. Esta es la mejor medicina para poder liberarnos del pecado. Esta es la palabra
perfecta para poder vencer el pecado. Cuando nosotros a menudo nos volvemos anoréxicos o bulímicos, ¿qué quiere decir? Que no, o comemos demasiado o casi no comemos, ¿sí? Y cuando se trata de la palabra de Dios, a nosotros nos afecta este estado de ánimo. ¿Por qué? Porque no podemos crecer, porque no podemos ir hacia adelante, sino que nos quedamos estancados. Nosotros nos tenemos que alimentar de la palabra y aspiramos mantenernos vivos espiritualmente, pero nunca ingerimos lo suficiente para ser unos cristianos saludables y prósperos. Tenemos que poner mucha atención en esto, no con poquito. Cuando nosotros comemos algo que nos gusta, ¿qué pasa? Lo comemos y lo comemos y lo comemos porque nos gusta. Porque sabemos que nos vamos a sentir bien. A menudo nos alimentamos, pero nunca meditamos el tiempo suficiente como para obtener de la palabra una nutrición espiritual, para nutrirnos de tal manera que nos sintamos bien, de tal manera que cualquier problema, cualquier prueba que venga, nosotros podamos hablar la palabra. Si no hemos hecho un hábito de estudiar y meditar la palabra de Dios, es importante empezar a hacerlo. También comenzar un hábito que nos guíe para que nosotros sigamos adelante. La Biblia, que es la que utiliza el Espíritu Santo en nuestras vidas, es la que nos va a alimentar sanamente. Vamos a ver Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una parte indispensable y primordial de la armadura que Dios nos da para pelear nuestras batallas espirituales es la palabra de Dios. Es tan importante porque nosotros podemos pelear la buena batalla de esa manera. Si nosotros no tenemos conocimiento, si nosotros nada más con lo que leemos aquí o lo poco que llegamos a leer en un devocional estamos, ¿saben qué? No nos vamos a poder defender de esas malas intenciones, del pecado, de la maldad. Tenemos que leer la palabra y usarla como la espada del Espíritu para pelear contra el enemigo. El tercer recurso en nuestra batalla en contra del pecado es la oración. Este recurso que los cristianos mencionan de labios para afuera, pero que no lo ponen en práctica. Hemos visto mucha gente, le dan un uso muy pobre a la oración, muy pobre. Unas cuantas palabras, a veces ni doblamos rodillas. Entonces tenemos reuniones de oración, tenemos tiempos de oración, pero no usamos la oración de la misma manera que lo hacían en la iglesia primitiva. Yo
estuve leyendo en el libro de los Hechos varios, no los pude traer todos, pero varios textos donde habla acerca de la oración. Uno de ellos es en Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Aquí, hermanos, hemos cambiado el horario de oración. Que si quieren en la mañana, órale en la mañana. Que si quieren al mediodía, órale al mediodía. Que si quieren en la tarde, órale en la tarde. ¿Y saben qué, hermanos? No se tiene una respuesta que veamos que se hace con esa intención de agradar a Dios y de ser escuchados. Vamos a ver también Hechos 6:6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Miren, hermanos, es tan importante orar los hermanos juntos, en armonía. Es tan importante sentir que alguien está interesado y lleva nuestras peticiones, trae nuestras bendiciones de parte de Dios a cada uno de los hermanos. Vamos a ver Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaé, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. ¿Cuánta gente había ahí ministrando estos al Señor y ayunando? Hermanos, hay mucha gente que yo lo veo en nuestros contactos, ¿verdad? Que cuando nuestro pastor avisa, mañana es nuestro día de ayuno, mucha gente que no contesta. Ojalá y estén ayunando. Y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Qué maravilla, hermanos, que el Señor nos llame a su obra, porque el que está lleno de Dios, el Espíritu Santo, lo llama. Entonces, nosotros vemos que Pablo repetidas veces menciona cómo oró por aquellos a quienes ministró. Dios nos ha dado promesas maravillosas concernientes a la oración. El Señor nos dice que tenemos que orar sin cesar, que es una de las partes para que nosotros podamos estar unidos a Dios y no ser tentados por el pecado, por la maldad, por los pensamientos. ¿Cuán importante es la oración para vencer el pecado en nuestras vidas? Tenemos las palabras de Cristo para Pedro en el huerto de Getsemaní, antes de que lo negara. Ahí, mientras Jesús está orando, Pedro está durmiendo. Jesús lo despierta y le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo es que nosotros podríamos vencer esta carne? ¿Cómo? Llenándonos de la palabra,
llenándonos con la oración, llenándonos en su presencia. Vamos a ver Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros como Pedro queremos hacer lo que es correcto, llamando, pidiendo, ¿sí? Y Él va a darnos la fortaleza que necesitamos para no dormir. Para no dormir. Nosotros necesitamos estar prestos, frescos, con ese deseo para que no entremos en pecado y en tentación. Vamos a ver Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. ¿Qué hace Dios cuando nosotros estamos pidiendo? ¿Nos da? ¿Qué hace? Nos ayuda, nos libera del enemigo, nos libera de las tentaciones, nos libera de la maldad. No estoy diciendo que la oración es mágica, no. La oración es simplemente reconocer nuestras propias limitaciones y el poder inagotable de Dios y volvernos a Él por esa fortaleza para hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y podemos tener las peticiones que nosotros le hemos hecho. Estos son 3 recursos y el cuarto es nuestra guerra, hermanos. Esa guerra para vencer el pecado es la iglesia, la comunión entre nosotros los creyentes. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió de 2 en 2 por manda a no dejar de congregarnos. Él nos dice no dejando de congregarse como otros tienen por costumbre. Y también nos dice, ¿sí?, sino exhortándonos unos a los otros para estimularnos en amor y las buenas obras. Y nos dice que cordón de 3 dobleces no se rompe. ¿Quiénes son los 3 dobleces aquí? El Señor, la iglesia y cada uno de nosotros, los pastores, los maestros, todos los que trabajan para que estemos unidos en oración con estas armas que nos da. Hay fortaleza en el número, dice que 3, ¿verdad? Muchos cristianos descubren que tener un compañero a quien rendirle cuentas puede ser un gran beneficio para vencer pecados difíciles y cualquier tipo de pecado. Y eso se llama células o grupos de oración o grupos de enseñanza. Y nosotros tenemos todo eso en nuestra casa, ¿sí? Algunas veces la victoria sobre el pecado viene rápidamente en unas áreas y lentamente en otras, pero Dios nos ha prometido que mientras hacemos uso de sus recursos, Él va a producir cambios en nuestra vida. Podemos perseverar y luchar para vencer el pecado, porque sus promesas son fieles. ¿Lo crees? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Tu palabra es infinita, es perfecta, es única, es maravillosa.
Te pedimos que nos bendigas y que nos permitas, Señor, tomar tu palabra y tomar todo lo que tú nos dices para librarnos de esa vida de pecado y de maldad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.